Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como podemos ver a continuación, vamos a tratar lo que es el ejercicio uno del Índice Nacional de Precio al Consumidor, que es el INPC, que es el ajuste por inflación. Vamos a tratar lo que es el ajuste por inflación, cómo se calcula y de qué manera. Bueno, primero que nada, chicos, vamos a entender que los INPC, que son los índices nacionales de precio al consumidor, son los índices que da el Banco Central de cada país, que indica cómo los precios van variando. Sabemos que, bueno, en Venezuela y en prácticamente todos los países de Sudamérica se experimenta una gran inflación, a excepción de Chile, que la ha podido eliminar por los momentos, que simplemente es que los precios van variando. Es decir, un producto que te vale hoy, digamos, 4.000, mañana te puede valer el otro mes 7.000, el otro mes 10.000. A eso le llamamos inflación, y los precios y los sueldos no los aumentan en función de esos aumentos. Entonces a eso se le llama inflación. ¿Qué sucede? Sucede que los bancos centrales de cada país establecen ciertos indicadores que permiten que uno mismo pueda actualizar los precios y se dé cuenta de cómo es esa inflación. Por ejemplo, en Venezuela, el Banco Central de Venezuela se encarga de dar esos índices para poder simplemente calcular cómo los precios van variando. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se calcula para tener una idea de que una cosa son los precios desde el momento en que se adquirieron, y otra cosa es si esos precios los actualizamos a valor actual. Entonces, eso hay que entenderlo. Y más en el área de proyectos. Entonces, tenemos un ejemplo de una tabla de cómo en Venezuela ocurre lo que es el índice nacional de precio al consumidor, ocurre por mes, en los distintos años. Y bueno, generalmente el Banco Central, como bien les mencioné, cada país de estos indicadores. Pero hay situaciones, como en el caso de Venezuela, que el Banco Central de Venezuela lleva ya tiempo que no da esa información, lo cual, según el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, aprobaron poder promediar esos índices. Es decir, vamos a ver de qué se trata. Tenemos simplemente 2016, tenemos simplemente, señores, que bueno, para el año prácticamente 2016, tenemos que fueron los últimos índices que nos dieron el Banco Central de Venezuela el año 2016, como podemos ver. Ya después de esa fecha del 2017, 2018 y 2019, se decidieron simplemente promediar, es decir, que indica el Colegio de Contadores Públicos que, digamos, para enero del 2017 se utiliza el promedio de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, si ustedes utilizan octubre del 2016, noviembre del 2016 y diciembre del 2016, suman estos tres montos y lo dividen entre tres, nos da enero del 2017 el índice. ¿Qué sucede con febrero del 2017? Lo mismo. Se toma en cuenta ya enero, que fue calculado, más diciembre del 16, más noviembre del 16. Siempre son los tres anteriores. Se divide entre tres y nos da febrero del 2017. Un ejemplo. Vamos a decir, necesitamos enero del 2018. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, según los promedios que ya hemos venido teniendo, es decir, utilizamos octubre del 2017, más noviembre del 2017, más diciembre del 2017, se suman los tres, se divide entre tres y nos da el índice de enero del 2018. Entonces, señores, de esta manera es que se sacan estos análisis. Entonces, bueno, como podemos ver, aquí tenemos lo que es el factor promedio, cómo se está utilizando. Y bueno, ya teniendo en cuenta eso, yendo de una vez hacia el ejercicio, tenemos que, bueno, el ejercicio simplemente nos muestra, tenemos un balance general de la empresa en el cual tenemos los resultados a costo histórico. ¿Qué quiere decir costo histórico? Bueno, señores, costo histórico representa el valor de cómo fueron adquiriendo cada uno de estos elementos. Es decir, lo que tenemos de activo circulante o de activo fijo es simplemente un total de lo que hemos venido adquiriendo en ese tipo de mercancías y en ese tipo de precios. Es un precio histórico. Entonces, bueno, tenemos que las cuentas de activos circulantes son todos los activos o bienes que tenemos de forma que van y vienen, como por ejemplo el dinero en los bancos, deudas a corto plazo que nos deben clientes, dinero que va y viene. Activo fijo ya es estructura, edificio, bienes que tengamos, vehículos y demás. Tenemos lo que son los pasivos circulantes, que bueno, simplemente son deudas que simplemente, señores, se tienen. Tanto circulantes, que es a un corto plazo, como fijos, que es un largo plazo.
Ahora, tenemos patrimonio, que es el capital social, tenemos el capital social, que es con el que la empresa se constituyó, y tenemos, bueno, la utilidad retenida. ¿Qué sucede? Siempre en un balance, una de las reglas fundamentales es que el total activo debe ser igual al total pasivo y patrimonio, como podemos ver. Podemos chequear y vemos que el total pasivo y patrimonio nos da este monto, y si vemos el total activo nos da el mismo monto. Entonces, y bueno, tenemos lo que es el estado de ganancias y pérdidas, que representa ya los ingresos, que son todas las ventas que obtuvimos, gastos, los gastos que se hicieron, nos da la utilidad antes del impuesto, le restamos el impuesto y nos da la utilidad neta. Que dicha utilidad neta, señores, debe ser igual a la que está en utilidad retenida en el patrimonio. Ahora tenemos, igual tranquilos que estos datos yo se los doy a ustedes al momento del examen, como están en los ejercicios. Ahora, tenemos los índices nacionales de precio al consumidor de origen y el actual. En este caso tenemos un balance el 31 de diciembre del 2016, que es cuando las empresas cierran sus operaciones. La mayoría de las empresas cierran sus operaciones en un lapso de 12 meses, es decir, empiezan en enero y finalizan en diciembre. Entonces, si queremos simplemente, señores, estos montos, actualizarlos por inflación, es decir, saber cuánto es el valor actual. Si todos estos montos los ajustamos a valor de ese diciembre, como los precios han aumentado, necesitamos simplemente utilizar los índices de precio al consumidor de origen, que es el 31 de diciembre del 2015, porque si empezamos las actividades de esta empresa en el año 2016, ¿cuál fue el último periodo? El 31 de diciembre de 2015. Ese es el de inicio. Pero cuando finalizamos, aquí está, el 31 de diciembre del 2016. Igual yo esos índices se los doy. También, una vez que tenemos esos dos índices, se tiene que sacar un promedio. Índice nacional de precio al consumidor actual entre el índice nacional de precio al consumidor de origen. Entonces simplemente es la división entre ambas, como podemos ver. La del actual entre el de origen. Igual esto yo también se los doy, así que no se preocupen. ¿Qué es esto de MNM? Bueno, hay que saber qué partidas son monetarias y cuáles son no monetarias para lo que es el tema de la inflación. Partidas monetarias son aquellas, señores, que simplemente no hace falta ajustarlas por inflación, porque como tienen gran movimiento de transacciones, no se devalúan. Ejemplo, el dinero en banco en empresas grandes. Vamos a decir una cadena hotelera que tiene su cuenta bancaria, ¿ese dinero se devalúa o no se devalúa? La verdad es que no se devalúa, porque como hacen muchas transferencias, reciben, envían dinero, no da tiempo que el dinero se devalúe. Entonces por eso es monetaria. Las deudas que nosotros debemos a los distintos proveedores se devalúan. Sí, pero dado que bueno, Venezuela está sufriendo una crisis hiperinflacionaria, todas las deudas se procuran pagar al momento, entonces tampoco da tiempo que se devalúen. De lo contrario, las empresas no prestan su dinero. Ahora, los activos fijos se evalúan, claro que sí. Si tú tienes un edificio, se va a ir devaluando el precio. Capital también, el capital con el que se constituyó la empresa, ya sabemos que todos los precios han elevado. Igual los ingresos, igual los gastos, igual los impuestos. Porque simplemente los impuestos, a medida que la inflación siga su curso, nos van a cobrar más el CENIAT por concepto de impuestos y demás. Entonces, sí, igual yo esta nomenclatura de cuáles son las partidas monetarias, cuáles son las no monetarias, yo al momento del examen igual se las voy a colocar. Ustedes van a tener un ejercicio así, como podemos ver. Pero la idea es que sepan el origen del porqué de las cosas. Ya sabiendo esto, tenemos lo que es los bienes de la empresa, los ingresos y gastos. Ahora necesitamos ajustarlo por inflación. Vamos a la siguiente pestaña y simplemente lo que hacemos es las partidas que son monetarias, como podemos ver, si nos damos cuenta, las que son monetarias como el activo circulante, mantiene su valor, como podemos ver. Si simplemente le damos clic, nos va a llevar al valor que tenemos acá. Pero ya partidas no monetarias como el activo fijo, simplemente su valor va cambiando, como podemos ver. Tenemos el total activo fijo. Si lo cliqueamos, nos da que es la multiplicación de ¿qué? Bueno, señores, del total activo fijo que ya teníamos por este índice que está aquí. Si multiplicamos este índice por el total de activo fijo, nos va a dar este valor actualizado. Sumamos y nos va a dar el total activo, 18.663.634.
Los pasivos, les comenté que eran monetarias, es decir, que no se devaluaban, son los mismos montos. No hace falta aplicarle cambio, lo mismo que pasó con el total activo circulante. Si chequeamos y vamos anteriormente, vemos que son los mismos montos. Entonces no hay problema con eso. Capital se actualiza por inflación, lo mismo. Simplemente lo que hacemos es valor del capital que tenemos acá por 3,28, 224 y nos va a dar ese valor. Ahora, vamos a ingresos. Lo que está resaltado el amarillo lleva un procedimiento extra que se los voy a explicar ahorita. Ingresos, lo mismo, se devalúa. Vamos a ingresos. Ingreso de monto lo multiplicamos por y nos va a dar actualizado por inflación este monto. Igual lo hacemos con los gastos. Totalizamos y nos va a dar este monto. Siempre los gastos van en negativo. De hecho, yo se los voy a dar como está acá en negativo los gastos. Igual los impuestos porque son cuentas que restan. Ahora nos da la utilidad antes de impuestos. Ahora tenemos los impuestos, lo mismo. Tenemos que actualizarlo. Tenemos el valor de impuestos y lo multiplicamos por este índice que está acá. Ahora, nos hace falta calcular la ganancia o reme que no sabemos, este monto no lo sabemos en teoría, la utilidad no la sabemos y bueno, estos montos que están acá que no lo sabíamos. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, una vez que ya hicimos esas multiplicaciones que les expliqué, simplemente decimos lo siguiente. Regla número 1, el total activo es igual al total pasivo y patrimonio, ¿cierto? Colocamos este mismo valor que tenemos en total activo acá, lo colocamos. Obviamente en este caso no tendríamos estos montos. Imaginemos que están en 0. Lo igualamos. ¡Pam! Colocamos este mismo valor aquí. Ahora, ven que es el mismo valor. Ahora, necesitamos encontrar estos dos valores. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, simplemente por resta algebraica, aquí se los coloqué. Si el valor del total pasivo y patrimonio es la suma del total patrimonio y del total pasivo, y ya tenemos el total pasivo y patrimonio y tenemos el total pasivo, si restamos ambos montos nos va a dar el total patrimonio. Acuérdense, ya teníamos el total pasivo y el total pasivo y patrimonio, decidimos colocarlo igual al total activo. Ahora restamos y nos da el total patrimonio. Ya teniendo el total patrimonio, es la suma del capital más la utilidad retenida que no la sabemos. Entonces, si simplemente ese nuevo valor lo que utilizaríamos, ese nuevo valor del total patrimonio, le restamos el capital social, nos va a dar el valor que necesitamos para llegar a ese valor. ¿Cuál es? La utilidad retenida, 6.754.426. Ya teniendo este balance listo, vamos a los dos puntos que nos faltan. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Utilidad retenida es igual a la utilidad neta. Este mismo valor que está aquí lo pasamos a colocar acá. Como vemos, está igual. Ahora nos quedaría el reme. ¿Cómo encontramos el reme? Bueno, simplemente, señores, por diferenciación. Si ya tenemos un balance completo y nos hace falta el reme, y sabemos que el reme es negativo, ¿por qué? Porque el reme son todas las diferencias que nos da por concepto de inflación en los montos. Es decir, la inflación siempre nos va a hacer que paguemos más, lo cual indica que nos va a generar más gasto. Entonces, por eso el reme siempre va negativo. Pero no lo sabemos. Entonces, ya teniendo la utilidad neta, que le colocamos el mismo valor que en la utilidad retenida y tenemos el resto de los valores de lo que sería ventas, gastos, la utilidad, la ganancia pérdida monetaria reme, simplemente lo hacemos por diferenciación. Es decir, si cliqueamos podemos ver que primero le colocamos obviamente el símbolo negativo y utilizamos lo que sería la utilidad antes de impuesto que la teníamos, sumada algebraicamente con el impuesto que es negativo, es decir, la utilidad antes de impuesto menos el impuesto obviamente, que es negativo, y obviamente, señores, le restamos la utilidad neta para que nos dé, como podemos ver, la ganancia o pérdida monetaria de reme. Esto es simplemente una diferenciación. Ya cuando hacemos esto, ya tenemos un balance completo ajustado por inflación, que si lo comparamos podemos ver que los valores aumentaron. De esta manera es como fueron ocurriendo los registros y de esta manera es cuando se ajusta por inflación todo el balance. Esto nos da a entender cómo los valores han cambiado de un periodo a otro y sí podemos ver que hay una gran inflación, ya que si ajustamos todos los montos a ese último periodo del año vemos que los montos han cambiado y han aumentado. Entonces, bueno, chicos, ya pudieron ver el paso a paso de qué se trata. Es simple multiplicación, excepto lo que está resaltado en amarillo, que bueno, es el proceso como les expliqué. Cualquier duda que tengan, igual me lo van preguntando por WhatsApp
o también por el WhatsApp privado, o por el grupo de WhatsApp del salón, o también por M7. Así que bueno, chicos, esto es todo.